Biológico ahora, el doctor Alejandro de Ávila, por darnos la oportunidad de realizar este evento aquí en los espacios del jardín. Mi nombre es Girmay López y vengo en representación del comité organizador de la 12ª Feria Estatal de la Agrobiodiversidad Mexicana, que se va a realizar mañana en el Ejido Unión Zapata. Doctor, muchas gracias por el espacio y gracias también a todos los asistentes por acudir a este llamado, que creo que es de vital importancia para seguir fomentando la conservación y la valoración de la agrobiodiversidad. Entonces, vamos a empezar con la primer ponencia del doctor Alejandro. Él es el director actual del Jardín Etnobotánico, es también investigador de temas relacionados a la biodiversidad y principalmente sobre maíces nativos, milpas y todo lo que tenga que ver con recursos que usamos para la alimentación y la agricultura aquí en Oaxaca. Maestro, muchas gracias, le cedo la palabra. Muchas gracias, bienvenidos. No me gusta hablar con micrófono, pero están grabando, entonces por eso es que vamos a someternos. Espero que no sea una tortura para ustedes, espero que no se distorsione el sonido. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida a este jardín etnobiológico, que es un espacio que tiene su origen en la sociedad civil. Nació como un proyecto no de gobierno, no universitario, nació como un proyecto de ProWax, una asociación civil de la cual fui cofundador, encabezada por el maestro Francisco Toledo, a quien siempre recordamos con cariño y siempre invocamos su espíritu para que nos acompañe en este evento que era tan importante para él. No me considero de ninguna forma investigador del maíz, no es mi tema realmente, pero tangencialmente hemos hecho algunos trabajos, hemos encontrado algunos datos que nos parecen interesantes y de eso queremos hablar. La ponencia se titula, en realidad, no como viene en el programa, Evidencia oaxaqueña para reconstruir la historia del maíz. Evidencia desde la arqueología, evidencia desde la genética y evidencia también desde la lingüística. Me voy a referir también a hallazgos recientes en Centro y Sudamérica que me parecen sumamente interesantes. Creo que no se conocen todavía suficientemente en México, han sido publicados en inglés, aunque en parte han sido resultado del trabajo de investigadoras e investigadores mexicanos, pero como se publica en inglés, pues creo que no es accesible y por eso me permito presentarlos brevemente, porque creo que nos permiten ir reconstruyendo una historia más completa del maíz y de la historia previa a la domesticación del grano más importante para la humanidad. Comienzo con Guilanaquitz, un sitio que está a escasos 40 kilómetros de donde estamos ubicados. Si no lo conocen, es visita obligada, es un espacio maravilloso, es una excursión amena, muy educadora y es un buen ejercicio además. Les recomiendo mucho visitar Guilanaquitz. Tenemos aquí la formación, es una deposición reciente de Ignimbrita del Pleistoceno, aproximadamente 30.000 años según los geólogos, y las fotos al calce nos muestran los trabajos que se hicieron en los años 60 por parte de un equipo de la Universidad de Michigan, encabezado por Ken Flannery, que aportaron lo que resulta ser la evidencia más temprana, aunque hay debate, pero hasta ahora creo que nadie ha rebatido con seriedad la fecha, no de cuando se hizo la excavación se hizo en los años 60, pero en los años 80 se llegó al laboratorio sin destrucción con una nueva técnica que es la espectrometría de masas aceleradas, que permitió concluir que estas semillas ya domesticadas, lo sabemos por su tamaño, por su peso, de calabaza son los restos más tempranos de agricultura en todo el continente americano. Tenemos restos de alimentos silvestres de esa misma antigüedad o incluso más tempranos, pero nada domesticado. Hasta donde hemos leído, las semillas de calabaza y también los restos de bule de Guilanaquitz, de 10.000 años de antigüedad, son los más tempranos en todo el continente americano. Y esto ameritó la portada de la revista Science, la revista de ciencia más relevante a nivel mundial, en los años 80. Bueno,
¿Cómo relacionamos esto con el jardín? Obviamente, pues para nosotros es sumamente significativo que aquí en Oaxaca tengamos la herencia más temprana de jardinería, de manejo de plantas. Y en el jardín le estamos dando obviamente mucha relevancia al maíz silvestre, a lo que llamamos teocintle, y a los maíces cultivados. Pero también a otras plantas que se distinguen por las espinas. Tenemos cactáceas llenas de espinas, tenemos agaves llenos de espinas, tenemos espinas en los pochotes, en las 3 especies que tenemos cultivadas aquí de este género, y también tenemos espinas y derivadas de distintas fuentes anatómicas. En este caso son raíces, originalmente son raíces convertidas en espinas, las tenemos en palmas, como el soyamiche, que tal vez algunos de ustedes conozcan, es una especie endémica de México. Junto con las espinas, irónicamente, tenemos también frutos muy grandes, jugosos y dulces, como zapote mamey, como cuajinicuil, grandes, aguacates, e incluso también frutos globosos de gran volumen, como los jícaros. ¿Okay? Esta persona, Dan Jansen, para quienes no lo conozcan, en los años 80 nos iluminó a la comunidad de ecólogos, pero también de antropólogos. Él escribió un artículo seminal con el título sugerente Los frutos de los cuales se alimentaban los gonfoterios. ¿Qué son los gonfoterios? Parientes de los elefantes que se extinguieron hace apenas unos 13.000 años, de los cuales hablaré en más detalle, y que habitaban tanto en ecosistemas templados como en ecosistemas tropicales, a diferencia de los mamuts, que eran más de zonas frías, y que formaban parte de la megafauna. Probablemente hayan visto ya ustedes esta imagen de una reconstrucción de los animales que había en el Pleistoceno y que desaparecen precisamente por la sombra, la presencia humana, y esto ha sido confirmado, no tanto por cacería, sino por impacto humano, mediante el fuego y mediante la alianza con nuestro amigo más cercano, el perro. En el jardín estamos entonces dedicándole un área importante de este espacio reducido a esta historia, a la historia de domesticación de plantas por la ausencia de proteína animal. La extinción de la megafauna significó que lo que pudo haber sido domesticado y que fue domesticado en otras latitudes, como bóvidos, léase reses, como ovinos, léase ovejas, como cabras, como caballos, porque todos esos había aquí, como llamas también, como camellos también domesticados en otras latitudes, todo eso hubo en México. Son extinguidos por impacto humano, y entonces la gente, milenios después, al empezar a desarrollar agricultura, al ir dependiendo cada vez más de una alimentación cultivada, pues en ausencia de megafauna se ve obligada a desarrollar una agricultura diversa que suple los nutrimentos básicos, todos los nutrimentos básicos, y eso tratamos de representarlo en el jardín, en la sección dedicada a la agricultura, donde mostramos tanto plantas cultivadas como quelites, las plantas que aportan vitaminas y minerales, aunque no son propiamente plantas domesticadas. Y en esta sección del jardín le estamos dedicando el centro y una planta cruciforme, no es la cruz cristiana, ni mucho menos, es la cruz mesoamericana, es la cruz que representa un diagrama del cosmos, los 4 cuadrantes, los 4 rumbos. Y en esa cruz, al centro del jardín, en el espacio que nos parece el más importante de todo este esfuerzo, de todo este proyecto, tenemos plantado precisamente el antepasado del maíz, el teocintle. Pero al centro está un antepasado anterior, que es el tripsacum, que ahora sabemos la fuente, o digamos es el linaje ancestral del cual deriva el género Sea. ¿Okay? Entonces estas son plantas sumamente importantes para nosotros. Vamos viendo en detalle cómo son. El teocintle, además de la subespecie Parviglumis, que es desde su hábitat desde Oaxaca hasta Jalisco, en la vertiente del Pacífico exclusivamente, y en clima tropical, no lo encontramos en zonas templadas.
es el que encontramos en varias localidades de Oaxaca y nuestro compañero Flavio Aragón, quien ahora es subsecretario en la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado, ha encontrado nuevas localidades y posiblemente nuevas especies. Pero esta es la que tenemos acá en el jardín, que es la población de San Cristóbal, Honduras, en el municipio de San Vicente, no San Vicente, es San Jerónimo Coatlán. ¿Cómo se llama? Empecemos con la evidencia lingüística. En Tumusabi, de Jicayán de Tobar, donde yo hice investigación, se nombra Itucuillo. Cuillo es el correcaminos. En Yosotato, donde hizo su investigación Esther Katz, que a lo mejor algunos de ustedes conocen o conocieron, ella en los años 80 trabajó en Yosotato, Yucuiti y Nuyo, en una zona muy interesante de la, entre comillas, Mixteca Alta, aunque las altitudes son menores. Ella encontró un nombre diferente, derivado de un término que no comparte raíz etimológica con Cuillo, y Tutsu, milpa de correcaminos, igual, la asociación con el ave. Y esto ya lo había documentado, esta relación con el ave ya la había documentado el maestro Ángel Cato de Chapingo en San Cristóbal, Honduras, porque él fue el que reportó por primera vez Teocintle, Oaxaca, hasta donde sabemos, y él reportó el nombre maíz de cocosle sin explicar, pero cocosle es el ave, y no tenemos claro, porque no está registrado este nombre en Sahagún ni en otra fuente del centro de México, pero sí tenemos en el vocabulario de Alonso de Molina, en 1571, el verbo cozoa, correr ligeramente. Entonces ahí está la relación. El correcaminos pues es un ave conocida de todos y todas, es el que aparece en las caricaturas del coyote y el correcaminos como referencia. Y esta ave tiene una relación mitológica, y esto está bien documentado. Hay textos en Tumusabi, de la montaña de Guerrero, relacionando y explicando por qué la relación del teocintle con el correcaminos. Los teocincles anuales son, porque también hay perennes, pero son otras especies, son plantas pioneras que colonizan cicatrices naturales en el paisaje, tales como milpas en barbecho, laderas inestables o áreas abiertas por el fuego. Esta es una observación de Flannery, quien lideró el equipo que hizo la excavación en Guilanaquis. Esta es una de sus observaciones. Lo que él no notó, que podemos ahora ver cuando mapeamos la distribución de los teocincles, de las diversas especies del género Ocea que son silvestres, vemos que son de la vertiente del Pacífico. Del lado del Golfo, ¿cuáles poblaciones? Pues en las zonas altas hay reportes de Ocea maíz mexicana, que es el teocincle de zonas altas, pero no en las zonas tropicales. En las zonas tropicales, y es la mayoría de las especies, están en la vertiente del Pacífico, desde el sureste de Chihuahua hasta Nicaragua. Esa es una observación que me parece relevante, y esto lo confirman otros estudios de la distribución geográfica, que aquí hay un argumento biogeográfico. En Oaxaca tenemos varias poblaciones registradas y, como les decía, Flavia está encontrando nuevas. Estas están identificadas, validadas, mientras que estas otras pues, son reportes donde no tenemos la certeza de cuál teocincle es, por lo menos por lo que hemos leído. Flannery y Richard Ford desde 72 habían hecho otras observaciones que me parecen pertinentes citar aquí. En las áreas de bosque espinoso, y se referían en realidad a bosque tropical seco, hoy día, las milpas abandonadas son rápidamente invadidas por poblaciones masivas de teocintle de hasta 2 metros de alto. Pues se quedaron cortos. ¿Alguien identifica a la persona en esta imagen? Sé que está muy chiquita. ¿Nadie? ¿Rafa? Dolores Piperno. Dolores es una investigadora muy conocida en el tema del maíz. Ha hecho trabajo arqueológico en la región de Iguala, hizo reportes que nos indican que el maíz estaba ya siendo manejado mucho antes que los restos macroscópicos más tempranos, de los cuales voy a hablar. Y ella, en esta investigación en Iguala, pues se tomó esta foto donde está cargando un teocincle, pero pues le lleva como 4 veces su estatura, entonces tiene como
7 a 8 metros de altura llegan a alcanzar estas plantas. Los bosques tropicales secos difícilmente se queman. Entonces, ¿qué puede causar estas cicatrices naturales en el paisaje? Esa es la pregunta que plantearíamos después de haber leído estas observaciones de Ken Flannery y de Richard Ford. Pues, ¿cuál puede ser? El fuego. Es muy difícil que se quemen estos bosques tropicales secos como para abrir espacio para que crezcan los teocincles. No hay todavía desmonte, no hay actividad humana. Entonces, ¿qué es lo que está ocasionando esta perturbación natural para que hayan evolucionado tantas especies de teocincle y poblaciones grandes? Creo que la respuesta está en la megafauna. Tenemos observaciones de que los elefantes hoy día en África y en Asia son agentes perturbadores drásticos de la vegetación natural. Y esto incluso ha ameritado estudios, y aquí les cito los resultados de uno de ellos en África, de 2012. Los hábitos de forrajeo de los elefantes tumban árboles con frecuencia 6 veces mayor que en áreas inaccesibles para ellos. Prefieren derribar árboles de 5 a 8 metros y las pérdidas anuales son de hasta 20% al año. Imagínense, en 5 años se echan todo en este rango de estaturas. ¿Por qué? Pues porque en tiempo de secas, cuando no hay follaje verde, se alimentan de la corteza verde. No es que les guste romper los árboles por gusto, lo hacen para alimentarse. Y si en África y en Asia tenemos en cada una de estas regiones una sola especie, en México teníamos 4 paquidermos. 4 especies de paquidermos están registrados en el registro fósil, con la consecuente perturbación ambiental que esto ocasionaría. El mismo investigador que ya les presenté, Daniel Jansen, hizo observaciones posteriores a la publicación de 1982 de los gonfoterios, proponiendo que no solamente nos podían explicar la evolución de estos frutos grandes y de las espinas defensivas, sino que también podrían ser un factor para entender la diversificación de herbáceas anuales con ciertas características. Y esto está constatado por investigaciones recientes que, entre otras cosas, nos muestran con fotografías cómo efectivamente las semillas de varios árboles germinan en el excremento de los elefantes. Pasan las semillas por el tracto digestivo y germinan además fertilizadas con el abono del excremento. Y nos presenta, bueno, creo que es anterior a Jansen este término, pero él nos lo vuelve muy elocuente, el término endozoocoria, la dispersión de semillas o esporas, porque también sucede con helechos y con hongos, mediante la ingesta por parte de animales y la excreta subsecuente en sus cacas. Y esto no es algo raro ni algo excepcional, es algo muy común. ¿Cuáles son las características de las plantas que son propagadas de esta forma? Son plantas de semillas pequeñas, con carencia de compuestos tóxicos de defensa, no tienen veneno. Su crecimiento anual es rápido, no tienen estructuras defensivas como las espinas, los frutos son secos, pequeños y no dehiscentes, es decir, no se revientan, no se abren, exhibidos en la parte superior de la planta. Las semillas son chicas, las cubiertas protectoras las semillas tienen cubiertas protectoras duras. Esto es clave y esto por eso lo resalto con el color. Estas plantas tienen una capacidad de rápida evolución, una alta plasticidad en su desarrollo y tolerancia al pisoteo y a la perturbación frecuente por parte de los grandes animales. Pues aquí está cómo se ve el teocincle. Muestra justo estos rasgos que acabamos de ver en la lista. Son semillas pequeñas relativamente y son duras. Trata de comerte una y te vas a romper la muela, necesitas un martillo para romperlas. Nuestras estimaciones de los tiempos de divergencia, este es un estudio relativamente reciente de Rossi Barra y su equipo en Davis. Nuestras estimaciones de los tiempos de divergencia con base en datos del ADN nuclear son sorprendentemente consistentes con datos previos a partir de otros marcadores y sugiere una rápida diversificación de linajes dentro del género SEA en los últimos 150.000 años. Entonces lo está confirmando que este grupo está cambiando muy rápidamente. Y un trabajo más reciente
de colegas chinos, 2021 se publicó este trabajo independiente del de Rossi Barra, basado en un mapa genómico de alta densidad, provee una visión más completa del género SEA, incluyendo los tiempos de divergencia y los tamaños de población de sus especies. Confirmamos varios aspectos de su filogenia, incluyendo la edad relativamente joven del género. Nos están confirmando. Es un grupo con una evolución rápida, como lo predice esta relación de la endozocoria con las características de las semillas. Les presento a otro investigador mucho más joven que Dan Jansen, cuyo trabajo me ha impresionado y lo he seguido. Él está en Alemania, en el Max Planck Institut. Él se llama Robert Spengler, así se pronuncia en alemán. Yo estudié alemán, por eso lo puedo decir. Él ha hecho una serie de observaciones que me parecen, de nuevo, interesantes para sintetizar aquí y para que nos sirvan para volver a la evidencia de Oaxaca, la evidencia arqueológica y también los datos genéticos. El crecimiento anual rápido, el polen y los óvulos autocompatibles, es decir, que sí se logra fertilizar una misma planta, una inversión cuantiosa en la reproducción, una alta plasticidad genética y una capacidad de evolución rápida, de nuevo lo enfatizo, constituyen un síndrome adaptativo para las semillas dispersadas por megafauna. Nos está confirmando, por lo visto, que el teocincle entra dentro de este patrón, aunque no menciona, no cita específicamente al teocincle. La mayoría de las plantas con flor, la mayoría nos dice, tienen rasgos fisiológicos que permiten que se fijen diversos mutualismos con la megafauna. Algunos de estos rasgos resultan ser exaptaciones para su cultivo. Aquí está la clave, aquí está el puente con el origen de la agricultura, con el inicio de la domesticación de plantas. Algunos de los rasgos que permiten establecer el mutualismo, la codependencia con la megafauna, nos dice Spengler, son exaptaciones para ser cultivadas. ¿Qué son exaptaciones? Este es un concepto de Stephen Jay Gould, uno de nuestros héroes en el pensamiento darwinista, y Elizabeth Verba, no sé si lo estoy pronunciando bien, en 1982, ellos acuñan el término exaptación. ¿Qué es exaptación? Son rasgos que hoy aumentan la aptitud evolutiva de una planta, por ejemplo, pero no fueron generados por selección natural para su función actual. La historia natural, por chiripa, le dio el clavo y seleccionó algo que resulta ser benéfico para ese organismo o para ese linaje en otro contexto, en otra situación. A eso se refiere exaptación. Lo que nos está diciendo Spengler es que esta relación de mutualismo con megafauna resulta en algunos casos ser una exaptación para la agricultura. Resulta ser un rasgo benéfico para los intereses humanos. Entonces tenemos el esquema a partir de los datos moleculares de la diversificación al interior del género SEA y su relación con Tripsacum. Y aquí está Parviglumis, aquí está la población que los datos moleculares indican que es la ancestral de todos los maíces cultivados. Y la evidencia molecular nos indica además que hubo un solo evento de domesticación y que Parviglumis es, en efecto, la fuente de todos los diversos materiales que son la planta más importante hoy día desde el punto de vista de la superficie destinada a su cultivo y el volumen de producción a nivel mundial y los usos también que tiene. Entonces, la primera conclusión a la que quisiera tratar de convencerles es que las plantas y las semillas de teocincle muestran rasgos típicos de dispersión por grandes mamíferos que ya están extintos en México, pero su presencia está aquí. Son como fantasmas. Cuando vemos el maíz, pensemos en fantasmas. ¿Y qué harían estas poblaciones humanas hace milenios? ¿Qué harían estas poblaciones humanas ante una canasta llena de semillas duras que cuesta trabajo romper? ¿Qué haces con ellas? ¿Por qué empezar a cultivar algo que no parece servir para nada? Con esta cubierta dura, con este tamaño pequeño y con una poca producción de semillas por planta, no tiene sentido, al parecer. Una posibilidad es que se reventaran como palomitas.
Aquí nuestro compañero Enrique nos puede dar testimonio que él lo intentó. ¿Quieres comentarnos rápidamente, Enrique? Sí, no dio. Lo intentamos, no se dio. Lo freímos mucho, lo calentamos mucho, sí. Bueno, vamos a probar varios métodos, pero de momento no quiso. Sí. Y probamos con unas semillas de aquí y unas de Guerrero. Tampoco quiso, a lo mejor en otras intentamos. Gracias, Enrique. Para que conste que estamos tratando de tomar en serio esto, ¿no? Porque en la literatura, incluso en los videos de difusión producidos desde Estados Unidos, se argumenta que eso fue el incentivo para empezar a cultivar el maíz, que se reventaban las semillas y que se consumían como palomitas. Pues serían palomitas muy cascarudas, creo que estarías escupe y escupe. Quizá puedas tostar las semillas de teocintle para hacer palomitas, que te harían escupir mucha cascarita, pero necesitas un comal, o bueno, arena, como dicen ustedes, para hacerlo con eficiencia. Y hace 6.000 años no había cerámica, sí había arena, pero cerámica. Pero hay otra posibilidad, y esta me parece muy sugerente. Este es un trabajo que ha sido olvidado, se publicó hace ya, creo que más de 2 décadas, y es de la reflexión de un equipo en la Universidad de Columbia Británica. Ellos proponen que el incentivo no fueron las semillas, que las semillas fue pura serendipidad de lograr la mazorca, que inicialmente la gente estaba interesada en los tallos, porque los tallos son jugosos, son dulces, y tú puedes exprimir esos tallos, puedes obtener un líquido dulce y lo puedes fermentar, y pues tienes una chicha a todo dar. Y puedes programar tu pachanga dentro de 2 meses o en la fecha que tú quieras, en la temporada que a ti te guste, y no tienes que estar dependiendo de que si hay frutos disponibles para fermentar o si hay miel, que a lo mejor te pican las abejas para conseguirla. Entonces esto tiene sentido en términos de la vida social, y así lo propone este equipo de la Universidad de Columbia Británica. Proponen que ese es en realidad el inicio, y que ya bajo cultivo y produciendo un buen volumen de plantas comienza el proceso de selección hacia la mazorca, pero que eso fue posterior, que el inicio fue el jugo dulce para fermentar. Y esto parece ser confirmado con datos contemporáneos. Por ejemplo, de Acasochitlán, en el estado de Hidalgo, Quetzal, en náhuatl, es el nombre de tallos de las plantas de maíz, de las cuales se chupa el jugo como una golosina o se exprimen en el metate, con el jugo se hace atole de caña de maíz. Y más sugerente todavía son datos de Cobán, en Guatemala. Boj, jugo de maíz y caña fermentados. El jugo de caña, más conocido en la región de los Verapaces como Poj, es una bebida ancestral representativa del pueblo Tepchi, la cual posee un significado ampliamente espiritual, nos dicen en una página web de Cobán. Volvamos a Guilana-Quítz, volvamos a este sitio arqueológico que tenemos muy cerca, del cual tenemos los restos más tempranos de maíz en Mesoamérica. Son estos raquis, son primordios de olote, todavía no es un olote, y noten ustedes que tenían incrustados una doble hilera de granos, pero no era una estructura para sostener un cilindro, no era todavía una mazorca. Estos primordios de olote que fueron encontrados en Guilana-Quítz son mucho más recientes que las semillas de calabaza que les mostré al principio. Son de aproximadamente 6.250 años. De nuevo, la fecha pues es muy precisa gracias a esta nueva técnica de la espectrometría de masas aceleradas, y hasta donde hemos leído siguen siendo los restos macroscópicos más tempranos de maíz conocidos hasta ahora en Mesoamérica. ¿Okay? Estos raquis, primordios de olote, evidencian con claridad la domesticación. Las semillas están adheridas a una estructura rígida y dependerían de seres humanos para ser desprendidas y sembradas, a diferencia de las semillas del teocintle, que se desprenden y se dispersan con facilidad. Eso se los podemos mostrar aquí en el jardín. Las semillas de teocintle germinan por todos lados y tenemos que estar deshiervando esa sección. Sin embargo, estos restos encontrados en Guilana-Quítz representan una fase incipiente de la domesticación del maíz, porque muestran solo 2 hileras de semillas en lugar de una mazorca cilíndrica. Y con 2 hileras de semillas, pues ¿cuánto te vas a alimentar? Producían muy poco alimento, si es que ese era el objetivo. Tenemos otro estudio más reciente, en nuevas excavaciones arqueológicas en la Cueva San Marcos, en el Valle de Tehuacán. El autor principal, Miguel Vallebueno,
Aquí está el inicio del texto, esto está disponible en línea si ustedes lo quieren verificar, y subrayo el nombre por una razón que van ustedes a ver en un momento. Los análisis de laboratorio mostraron que los restos más tempranos de maíz hallados en San Marcos, fechados de 5.300 a 4.970 años, es decir, más recientes que lo de Guilanaquitz, conservan rasgos genéticos del teocintle que desaparecieron en las variedades cultivadas hoy día de maíz. Los autores caracterizan a este material encontrado en San Marcos como una planta parcialmente domesticada, no plenamente domesticada. Pues ahora tenemos, y esto es apenas de 2023, evidencia que nos cambia por completo la película. Y viene del Perú, viene de un sitio nombrado Paredones, en el norte, en la costa norte de Perú. Aquí está el sitio, es desértico, hay muy buena conservación en estas condiciones de sequedad total. Aquí está el plano del lugar y aquí están 3 muestras. Se conservan mazorcas completas y tan bien conservadas que incluso han permitido la extracción de ADN. Y esta muestra en particular, par de Paredones N1, resulta ser la muestra macroscópica de maíz más temprana conocida hasta ahora. Es aproximadamente 500 años más antigua que los raquis encontrados en Guilanaquitz. Les dije que los raquis de Guilanaquitz son de hace aproximadamente 6.250 años. Esto es de 6.850 años. Esto nos cambia la película. Son mazorcas, no es un raquis con una doble hilera de granos, es una mazorca tal como lo conocemos, y es más temprana. No quiere decir que el maíz se origine en Perú. Esta investigación concluye contundentemente que estos son materiales que se originaron en el evento de domesticación que sucedió en México, no pudo haber sucedido en Perú. Pero en Perú, hace casi 7.000 años ya tenían mazorcas, con lo que aquí no tenemos evidencia alguna arqueológica hasta ahora conocida de mazorcas. Las muestras excavadas en Paredones, en la costa norte del Perú, representan el único maíz conocido hasta ahora, además, otro dato muy interesante, sin introgresión de teocintle del altiplano, que sea maíz mexicana. Todos los demás materiales arqueológicos y de muestras actuales muestran la firma molecular de introgresión, es decir, de flujo genético del teocintle de zonas altas, que sea maíz mexicana, a todos los maíces. Este no. Esto es muy significativo, quiere decir que esa introgresión sucedió antes de que esta población ancestral fuera llevada, porque debe haber sido flujo humano, a la costa del Perú o a Sudamérica en general. Los resultados del trabajo de Miguel Valle Bueno de 2023 indican, y sus colaboradores indican, que el maíz había llegado a Perú hace 7.000 años mediante lo que ellos caracterizan como una ruta de migración rápida a lo largo del Pacífico y que fue sujeto a selección durante ese trayecto. Es posible que la mazorca sea resultado de selección fuera de México. Eso es lo que nos están mostrando estos datos. Tenemos mazorcas en Perú, no sabemos si allí fue donde se logró esto, o si fue en Centroamérica, o si desde México, y simplemente no las hemos encontrado. Pero es muy sugerente que sean materiales peruanos, sudamericanos, los que ya muestran las características físicas del maíz contemporáneo. Y tenemos datos de otro sitio más cercano a nosotros, que es la Cueva del Gigante, en el sur de Honduras. Aquí está un acercamiento a la cueva, ahora es el sitio más visitado de los espacios arqueológicos en Honduras, ha llamado mucho la atención. Y este es uno de los trabajos encabezado por Douglas Kenneth, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, un arqueólogo que estaba inicialmente en la Universidad de Oregon, luego pasó a Pensilvania y ahora está en Santa Bárbara, California. Un colega a quien apreciamos mucho, con quien tenemos amistad. Él ha publicado, junto con sus colaboradores, datos a partir de los hallazgos de maíz en la Cueva del Gigante en Honduras. El estudio de los numerosos restos de maíz, que son cerca de 10.000, o sea, es una cueva súper prolija en restos de maíz, en el sureste de Honduras, confirman que hubo al menos 2 oleadas de difusión del cultivo desde México hacia el sur. Los solotes de esta cueva indican que en la región andina, donde el maíz domesticado ya había llegado hace 7.000 años
y eso lo sabemos por los datos de Paredones, con la primera oleada, el cultivo fue sujeto a un proceso de selección que permitió fijar características deseables para consumo humano. Granos más grandes y mazorcas más largas y gruesas serían algunos de los caracteres deseables y podrían seleccionarse con mayor facilidad en ausencia de flujo genético de los teosintles silvestres al maíz cultivado. En el centro y sur de nuestro país, con la abundancia de teosintles, de la cual ya presentamos las imágenes, los mapas, este flujo diluiría los rasgos deseados. Pero allá, en el sur, Centroamérica y sobre todo hacia la zona andina, pues no tienes maíces silvestres, no hay esa introversión. Entonces, lo que este estudio nos está indicando es que lo que vemos ahora de diversificación de maíz y la gran variedad de lo que llamamos razas, pues tiene una historia compleja de interacción con el sur. Un estudio reciente de estos mismos materiales de la cueva del Gigante, comparando las secuencias de ADN aisladas de ellos con maíces procedentes de distintas regiones del continente, indica que los solotes fechados hace poco más de 2000 años atrás en la cueva del Gigante son genéticamente cercanas a variedades sudamericanas. Enfatizan mucho este estudio que lo que encuentran no son materiales mexicanos o de otras regiones de Centroamérica. Lo que encuentran en esta cueva en este periodo, de aproximadamente 2000 años atrás, son ejemplos de maíz que cuando los llevas al laboratorio y haces la secuencia de ADN, sus afinidades están hacia la zona andina, y eso nos parece también significativo. Podemos pensar, a partir de estos datos, que estas mazorcas grandes y pesadas, seleccionadas por los pueblos andinos y amazónicos, no olvidemos a los amazónicos, fueron intercambiadas de milpa en milpa hacia el norte hasta llegar a México y facilitaron el florecimiento demográfico y cultural que observamos precisamente durante el periodo formativo, 1500 a.C. a 300 después de Cristo aprox. La ubicación de Oaxaca en el centro geográfico de Mesoamérica y en el cruce de las rutas de comercio indígena debe haber asegurado que esta aportación genética de las culturas del sur enriquecería la diversidad agroecológica y alimentaria de los pueblos originarios. Bueno, pues ahora ya hacia el cierre, ¿cómo se relaciona esto con la diversidad cultural? ¿Y qué tiene que ver en particular las lenguas, que son aquí uno de los rasgos sobresalientes en el paisaje cultural, la extraordinaria diversidad lingüística en un área reducida que no encontramos en ninguna otra región, al mismo nivel en todo el continente? ¿Hay algo que ver aquí? Propongo que retomemos la lectura de este trabajo en el cual participó Mark Winter, quien está sentado aquí, publicado en 1984, el mismo año en que yo regresé ya para vivir acá a Oaxaca. Yo tengo raíces oaxaqueñas y en el 84 me vine a vivir a Oaxaca, y ese año se publicó este libro y me llamó mucho la atención la publicación y lo leí de portada a contraportada. Me parece una lectura obligada, me parece que sigue siendo relevante, y este trabajo editado por Catherine Josserand, que en paz descanse, Mark Winter y Nicholas Hawkins, aporta este mapa. Este mapa no viene publicado en el libro, pero a partir de información en el libro es que pude generar este mapa, y quisiera explicarles brevemente qué es lo que podemos inferir a partir de este mapa. En la línea quebrada tenemos los sitios arqueológicos de los cuales tenemos evidencia temprana de inicio de agricultura. También tenemos sitios arqueológicos de la misma época, de la misma antigüedad, fuera de la línea quebrada, como la Cueva Santa Marta, como Chantuto en Chiapas. Y tenemos muchos sitios arqueológicos hacia el norte y hacia el occidente, también con evidencia temprana, pero no hay evidencia de domesticación de plantas, no hay evidencia de cultivo. La evidencia de cultivo temprana se restringe a esta región con la línea quebrada. Esta región ha sido nombrada por las y los arqueólogos, y quizás Mark, tú tuviste un papel en nombrarla, la tradición Tehuacán, porque Tehuacán era el sitio, el área mejor conocida con inicio de agricultura. Entonces esto se nombró la tradición Tehuacán, y el Valle de Tehuacán pues sí es aproximadamente el centro geográfico de esta zona tal como fue delimitada en este estudio. Ahora, para mí lo interesante es que esto coincide muy cercanamente con la distribución de las lenguas que marco en rojo. ¿Cuáles son estas lenguas?
las lenguas otomangues. Las lenguas otomangues, distribuidas históricamente desde San Luis y el sur de Tamaulipas hasta Costa Rica, ya extintas en sus extremos norte y sur, pero con la mayor diversidad en Oaxaca. Estas lenguas son las más diversificadas no solamente en México, sino a nivel continental, según el NOLO, que es una base de datos que tú puedes consultar en línea, que es actualizada constantemente. La familia otomangue es la más diversificada a nivel continental. Y aquí está una representación que yo preparé para mi tesis doctoral. De nuevo, estos no son datos publicados. A partir de información que encontré, construí esta gráfica para mostrar la secuencia de ramificación y dónde están dos lenguas de las cuales quiero compartirles datos para relacionarlo con la historia del maíz. Me refiero a las lenguas mixtecas en plural y a las lenguas zapotecas, porque según los criterios, no del etnólogo, el etnólogo considera que hay más de 70 lenguas mixtecas y más de 80 lenguas zapotecas, pero hay lingüistas que consideran que son demasiado divisorios en su clasificación. Estos son los criterios de clasificación de Kaufman, Terry Kaufman, que en paz descanse, de Campbell y de Catherine Joseph, para el caso de las lenguas mixtecas. Pues volvemos a la historia de las cañas y tenemos un léxico bastante extenso para las cañas, para diferentes estadios y usos de las cañas. Y quizá lo más interesante es esta metáfora que registra Juan de Córdoba en 1578. Dice, es metáfora sin explicar, pero estaba evocando la caña de maíz, algún concepto socialmente relevante como para registrarlo como metáfora. Lo mismo vemos en el caso de las lenguas mixtecas. El documento más temprano, el diccionario de Francisco de Alvarado, 1593, una diversidad de términos para caña, incluyendo caña de maíz helada, por ejemplo. Tenemos no nada más en las lenguas otomangues un léxico rico para las cañas. En náhuatl tenemos estos términos registrados por Alonso de Molina, y en el caso de purépecha, el vocabulario también muy temprano de Maturino Ghiberti, pues también nos muestra una diversidad de términos. Para las mazorcas y para las diferentes variedades de maíz tenemos un vocabulario bastante extenso en estas 4 lenguas. Y esto pues va de la mano obviamente con la gran diversidad que presentan los maíces mexicanos. Pero aquí, ya viendo términos más precisos, encontramos que en las 2 lenguas otomangues que tenemos registradas a plenitud en el siglo XVI, zapoteco, y sabemos que es la variante de Tlacochahuaya, y mixteco, la variante de Tepozcolula, tenemos términos para maíz específicos para maíz tremecino, para maíz cadañero, y esto no está registrado ni en náhuatl ni en purépecha. Entonces aquí hay una ausencia. Y particularmente elocuente me parece un término para esto. La planta de maíz recién nacida amerita en las lenguas mixtecas un término propio. Yo lo registré en Micaltepec, y un lingüista originario de Coatzoquitengo lo aporta en su propia comunidad, y en uno de los diccionarios del Instituto Lingüístico de Verano también está registrado. O sea, en diferentes variantes hay este término claramente emparentado y es específico para la plantita de maíz, no para ninguna otra, no para ningún otro cultivo, plantas pequeñas de maíz. Otro ejemplo, tenemos este alimento que a lo mejor algunos de ustedes reconocen. El vocabulario mixteco de Alvarado nos aporta un término específico: maíz que cogen antes de secarse y lo cuecen para conservarlo todo el año. Esto no lo hemos visto en toda la literatura que hay y en el conocimiento de la gente a que conocemos. Hemos preguntado en la mixteca y pues nadie nos dice, sí, esto lo hacemos todavía o lo recordamos. No, pero sí se conoce de otras regiones de México. Por ejemplo, en Zacatecas, estos se llaman huachales, es maíz que estando todavía tierno es deshidratado y se rehidrata, y es la base de un guisado que aprecia mucho la gente.
Tenemos en las lenguas otomanas un léxico sumamente extenso para preparaciones a partir de maíz. Y quisiera argumentar que esto no se ha documentado en la misma extensión, en el mismo grado de diversidad que encontramos en las lenguas otomanas. Por ejemplo, aquí de la variante de Juchitán, el zapoteco, diferentes términos para tamales y diferentes términos para lo que llamamos tortillas y memelas. Y algo que es exclusivo de las comunidades zapotecas del Istmo, que son esta preparación a partir de maíz zapalote chico hecho en el comiscal, que es el horno indígena. Diferentes formas de preparación, todas del horno indígena. Y pues aquí recordamos con afecto de nuevo al maestro, y quisiera terminar con estos datos que encontré, lo más reciente que pude encontrar en la literatura. La cosecha global de maíz de 2022 sobrepasa 1.000 millones de toneladas, comparada con menos de 800 para arroz y para trigo. El mercado global de maíz, estimado para este año, 143 billones de dólares gringos. El mercado estimado para el maíz en 2029, 167 billones de dólares. Concluyo que para la sociedad global hoy día el maíz es más relevante que nunca, tanto en nuestra alimentación y economía como en nuestra ecología. Y termino agradeciendo a quienes ameritan nuestra gratitud. Muchas gracias. Espero no haberme extendido demasiado tiempo. A sabiendas de que al final, si ustedes aguantan, tendremos la sesión de discusión y para ella tenemos 30 minutos, creo que va a haber suficiente tiempo, si es que tuvieran ustedes comentarios. Muchas gracias.